pues en ese simposio de inclusión social ha habido también una ponencia titulada La vivienda como eje de inclusión, la situación actual de la vivienda en España, y ahí se ha analizado, como acaban de escuchar también, esta intervención de Héctor Simón Moreno, y ha participado también la responsable de incidencia política de la Red de lucha contra la pobreza y exclusión, es Ruth Caravantes. Ruth, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Comentaba ahora, escuchábamos esas declaraciones de Héctor Simón, de este director de la Cátedra UNESCO de Vivienda de esta Universidad Catalana, advirtiendo, pues de esos riesgos también de que se reduzca la oferta de vivienda cuando se intervienen los precios y se genera esa inseguridad jurídica de los propietarios, y apelaba o pedía que hubiera más medidas estructurales, ¿no? Por ejemplo, promover más vivienda de alquiler social, vivienda pública, que, recordemos, España tiene un porcentaje muy bajo, de apenas del 2%, por ejemplo, respecto a otros países europeos que superan el 10 o el 15%, ¿no? Sí, en las medidas estructurales estamos de acuerdo. Se pide el aumento de la inversión pública en vivienda, específicamente en alquiler social, y que se aumente el parque de vivienda y se quede como titularidad de vivienda pública. O sea, en España ahora mismo tenemos el 2,5%, mientras que en Europa ronda el 9%, la media de vivienda pública, y de hecho aspiramos a ese 9% en 2030 y llegar al 14% en 2040. Esas serían unas aspiraciones que ayudarían al problema, a la crisis que tenemos ahora mismo de vivienda, y sobre todo a las personas en situación de alta vulnerabilidad. Uh-huh. Sí, personas que por ejemplo, el informe que presentaron ustedes desde la Red recientemente sobre población en riesgo de pobreza y exclusión social en España y en Asturias, advertía precisamente de eso, ¿no? De que la vivienda era ahora mismo uno de los factores que provocaban más dificultades para las familias de rentas medias y bajas, porque en muchas familias estaba ya suponiendo incluso el 30%, ¿no? de todos sus ingresos tenían que destinarlos a la vivienda, ¿no? Incluso el 30% supone para muchas familias, pero es que además para las familias más vulnerables, o sea, familias que acceden a garantías de ingresos o no acceden a garantías de ingresos, ahora mismo la vivienda, para cerca de un 40% de ellas, un 30 y pico por ciento de ellas, está suponiendo más de un 40% de su renta. Es muchísimo. O sea, hay un consenso europeo que pagar un 40% de tu renta para sostener y mantener una vivienda es un esfuerzo muy alto. O sea, estas familias, hay que hacer políticas que disminuyan los esfuerzos de las familias para que puedan mantener la vivienda. Uh-huh. Pues agradecemos a Ruth Caravantes, responsable de incidencia política de la Red, de esa red de lucha contra la pobreza y contra la exclusión social aquí en Asturias, que nos haya atendido la llamada. Muchísimas gracias. Seguiremos atentos a ese simposio, a esas jornadas que, como decimos, continúan mañana en Oviedo. Gracias, buenas tardes. Gracias a vosotras, buenas tardes.